Con todos vosotros, Carlos Trench, director de Caixa Capital Risk. Carlos, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar. No tienes presentación, ¿verdad? Voy a poner tu foto. Y no sé si van a poner la página web o no, directamente vas a hablar, ¿no? Perfecto. Ok. Oye, pues muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Bueno, yo no vengo a hablar tanto de mi experiencia como emprendedor al principio, sino a hablaros un poco de Caixa Capital Risk y de la gestora de capital riesgo de Caixa. Como muchos de vosotros sabéis, somos una gestora de fondos de capital riesgo. Estamos invirtiendo en primeras etapas de empresas en España desde hace 11 años. En este momento tenemos unos 160 millones de euros bajo gestión a través de 7 fondos de capital riesgo y tenemos a 31, estaba repasando unas notas, a 31 de diciembre tenemos un portfolio de 170 compañías. El año pasado invertimos en 42 nuevas compañías, hicimos 48 follow-ons y salimos de 10 compañías, ¿no? O sea, más o menos unas 108 o 110 operaciones durante un solo ejercicio. ¿Por qué Caixa empezó hace 11 años a invertir en startups? Básicamente, y esto lo hemos ido viendo a lo largo de la charla, la imagen del ecosistema español hace 11 años y ahora no tiene absolutamente nada que ver. Hace 11 años no había prácticamente dinero privado que invirtiera en las primeras etapas de compañías. El número de emprendedores también que había era mucho más reducido del que hay a día de hoy, ¿no? Y cuando decimos invertir en primeras etapas, quiere decir básicamente invertir en lo que comúnmente se denomina capital semilla, ¿vale? Capital semilla sería, y existen aquí múltiples definiciones, ¿no? Pero básicamente la primera ronda de inversión fuera del entorno cercano del promotor o de los promotores, ¿no? Y por tanto, un señor que no te conoce, ¿vale? No invierte porque te conoce a ti o porque ha tenido ocasión de trabajar anteriormente contigo, sino que invierte porque la idea de negocio, el plan de negocio, la propuesta de compañía que le has planteado, pues le parece mínimamente interesante y se juega su dinero para acompañarte en este camino. En el año 2004 prácticamente no había dinero privado que hiciera esto, básicamente porque este negocio, de este capital semilla, es un negocio a muy largo plazo, donde existe mucho riesgo de que los proyectos no salgan bien, básicamente tiene muy poco track record, y donde además, en general, es un entorno bastante ilíquido, ¿vale? Quiere decir que aunque tú pongas dinero, si yo al cabo de 3 años me lo repienso y quiero salirme de ese proyecto, pues, es muy difícil que pueda vender mi participación, ¿no? De esa experiencia en el año 2004, a día de hoy, el mercado en España ha evolucionado muchísimo. Tanto que los fondos y los inversores han crecido de forma notable y se puede, yo diría, discernir entre 2 tipos de inversores, ¿no? Yo diría, aquellos inversores que se juegan su dinero, ¿vale? José es un ejemplo, que cuando empezó se juegan su patrimonio y el de su familia. Los diferentes business angels, family offices, etc. Los señores que toman la decisión de invertir se están jugando su propio patrimonio, ¿de acuerdo? Y en este momento hay otra tipología de inversores que son lo que se denominan inversores profesionales, ¿no? Quiere decir que levantan un fondo, levantan un vehículo inversor de terceros y invierten ese dinero con la expectativa de dar un retorno de inversión, ¿de acuerdo? Hay 2 tipologías, por tanto, de agentes: los que invierten por sí mismo y aquellos que se dedican a gestionar dinero mayoritariamente de terceros para invertir, ¿no? Los 2 hacen capital riesgo porque los 2 ponen dinero a riesgo en las compañías, pero la perspectiva que tienen cada uno de ellos es radicalmente distinta. Cuanto más estás en el ámbito de gestión, tu perfil es un perfil más financiero, ¿de acuerdo? Y por tanto has de medir muy bien los retornos de la inversión que tienes, los timings en los que inviertes, la capacidad que tienes de acompañar a los diferentes proyectos. Cuando tú lo que haces es jugarte tu propio dinero, al final haces un poco lo que te da la gana, ¿vale? Y cada momento y el criterio de inversión que tienes varía en función de tu afinidad, lo que tú puedes aportar a ese proyecto o el conocimiento que tú tienes en concreto, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que nos ha pasado a Caixa? En Caixa lo que hemos hecho ha sido también una evolución en este tiempo, ¿no? De tener un vehículo generalista que invertía en primeras etapas, lo que tenemos a día de hoy son 7 vehículos de inversión.
con foco en 3 grandes sectores que no tienen absolutamente nada que ver. Tenemos un ámbito de inversión en lo que se denomina ciencias de la vida, básicamente biotecnología, equipamientos médicos, empresas de diagnóstico, etc. Tenemos un segundo focus en lo que se denomina tecnología para la industria. Aquí habría todo el tema que tiene que ver con clean tech, con nuevos materiales, con nuevas máquinas, con nuevos procesos productivos. Y un tercer entorno que sería más el entorno digital o el entorno TIC, ¿no? De aplicación de las tecnologías de la información a la mejora y hacer más eficientes determinados procesos. ¿Cuál es nuestro focus de inversión? Nuestra tesis de inversión es que nos gusta invertir en la primera ronda donde entran estos inversores fuera del entorno cercano del inversor. Y que es un espacio donde normalmente las gestoras de capital riesgo no entran. ¿Por qué? Porque el ticket medio que se pone ahí es relativamente pequeño y porque mayoritariamente esta ronda de capital semilla sirve para validar determinadas hipótesis. Normalmente las empresas que levantan una ronda de capital semilla o bien tienen que utilizar este dinero para finalizar el producto, o bien tienen que hacer pruebas de mercado para validar cuál es su business case, o bien son gente muy técnica que lo que necesita es complementar el equipo para poder tener yo diría una cierta experiencia y poder invertir fondos de forma eficiente en su crecimiento. Pues bien, normalmente responder correctamente a estas 3 preguntas es lo que hace que tú seas capaz de levantar una serie A de capital riesgo. Las series A de capital riesgo son cuando entra una cantidad de dinero, yo diría significativa, donde se puede poner un pacto de accionistas encima de la mesa, y normalmente este pacto de accionistas lo que hace es modular las relaciones entre los diferentes socios que han entrado a valoraciones significativamente distintas. ¿De acuerdo? Para convencer a un fondo de capital riesgo que invierta una cantidad significativa de dinero, normalmente tienes que responder correctamente a algunos de los riesgos que tiene el proyecto, ¿no? Los riesgos tecnológicos, los riesgos de mercado y los riesgos de implementación. Pero para poder responder a estos riesgos necesitas dinero y poder evolucionar el proyecto, ¿no? ¿Quién invierte en capital semilla en España? Yo diría, a día de hoy, mayoritariamente business angels, aceleradoras, incubadoras o gente que se juega su propio dinero. Y, excepcionalmente, algún inversor de capital riesgo que normalmente se gana la vida en la Series A y que invierte en la ronda de capital semilla como opción. Es decir, está dispuesto a jugarse una cierta cantidad de dinero con el objetivo de, si el proyecto evoluciona positivamente, poder acompañar en la Serie A de capital riesgo. Y esta estrategia es la que nosotros seguimos en Caixa, ¿no? Para cada uno de estos 3 sectores, digital, ciencias de la vida e industrial, lo que hacemos es invertir a través de un préstamo participativo, coinvirtiendo mayoritariamente con business angels, aceleradoras o family office. Y este préstamo participativo lo que hacemos es convertirlo si el proyecto levanta una serie A de capital riesgo. Por tanto, 3 aspectos que son, yo diría, difíciles de negociar, y antes José lo ha puesto encima de la mesa. Nosotros intentamos demorar su puesta en discusión a un momento de etapa más madura, ¿no? ¿Y cuáles son estos 3 aspectos? ¿Cuánto vale mi compañía? Los aspectos de valoración son mayoritariamente subjetivos, ¿no? Cuando tú tienes una empresa empezando, el valor es mucho más potencial que no lo real que tienes, ¿no? Y por tanto, entrar a discutir si mi empresa vale más o vale menos, en este momento de capital semilla, es difícil, ¿no? Poner encima de la mesa un pacto de accionistas, que lo que viene a decir es que hay determinadas decisiones que se tienen que consensuar con el socio financiero. Claro, si tú no estás muy involucrado en el día a día de la compañía, tener derecho, entre comillas, de veto o tener derecho de acompañamiento en determinadas decisiones, pues es difícil, porque tú no puedes conocer el día a día de la compañía, ¿no? Y en tercer lugar, tener un puesto en el órgano de administración, que viene a decir que tú quieres participar en las decisiones estratégicas que tiene la compañía. Pues bien, el préstamo participativo lo que sirve es para jugarte un dinero donde el momento de la valoración lo retrasas en el momento en que hay una serie de capital riesgo y por tanto un term sheet que hay un tercero que lo pone encima de la mesa. El pacto de accionistas, lo que hacemos es nos sindicamos con el existente día de hoy y lo único que nos guardamos son 3 materias reservadas, que es que el uso del dinero se haga efectivamente para lo que estaba previsto hacer. ¿Cómo nosotros medimos el éxito de si hacemos bien el capital semilla o no hacemos bien el capital semilla, ¿no? En función del número de compañías que levantan una serie A. ¿Vale? ¿Cuántas compañías de aquellas que nosotros hemos visto
que tenían potencial pero que les faltaba un cierto camino, acaban levantando una serie A. Y nuestra experiencia, después de haber invertido en 125 proyectos en Capital Semilla, nos dice que aproximadamente un 25% de las compañías que invertimos acaban levantando una serie A. Un 25% de las compañías que invertimos se venden antes de levantar una serie A y un 50% de las compañías que se invierten en Capital Semilla mueren. Por tanto, grandes números, 50% mueren de Capital Semilla a serie A, 25% levantan una serie A y 25% suele haber algún evento de liquidez, que suele ser que los equipos se integran en otra compañía o que existe una venta anticipada de la misma. Y para acabar, factores de éxito de pasar de Capital Semilla a serie A o de no morir en el paso del Capital Semilla hacia la desinversión, ¿no? Yo diría que si vosotros preguntáis cuál es el motivo por el cual cierran las empresas, ¿vale?, hay uno que se repite en todas, y es que se quedan sin caja. El único motivo que hace que una compañía cierre es que se quedan sin caja. Por tanto, lo importante cuando tú estás empezando no es tanto si ganas dinero o pierdes dinero. ¿De acuerdo? No es este el criterio. El criterio es cuál es la velocidad de quemar caja que tengo antes de llegar a un punto de creación de valor. Porque el punto de creación de valor puede ser que desinvierto y que vendo, o puede ser que levanto una siguiente ronda para poder acometer un siguiente hito. Las compañías que cierran son aquellas que se quedan sin caja, ¿no? Y por tanto, la recomendación que se os puede dar en Capital Semilla es, aunque levantéis dinero de Capital Semilla, utilizad y gestionad las compañías como si no lo tuvierais. ¿Vale? Sois pobres, ¿vale? Yo he visto más de una compañía que tenían una manera de gestionar la empresa y que en el momento en que levantan una primera ronda de Capital Semilla se suben el salario a todo el mundo, ¿no? Por ejemplo. O sea, esto es una manera de que la velocidad de quemar caja, ¿de acuerdo?, sube de forma excepcional y por tanto el tiempo que tienes antes de que desaparezcas se reduce, ¿no? Hay un aspecto que muchos inversores de serie A os van a medir cuando os vean, que es meses de vida que tiene una compañía en Capital Semilla. Meses de vida. Y esto es un cálculo muy fácil, que es cuál es tu burn rate, o sea, es decir, cuál es la velocidad de quemar caja que tú tienes y cuál es la posición de tesorería que tú tienes. Si yo gasto 40.000 euros al mes y tengo 400.000 euros en caja, tengo 10 meses de supervivencia. O en 10 meses pasa algo en esta compañía o lo más probable es que cierre. ¿De acuerdo? Por tanto, ¿de qué manera podemos alargar las posibilidades de éxito que tenemos, ¿no? Tenemos dos opciones: o levantamos más dinero de Capital Semilla, que esto es algo que está pasando últimamente, y como hay más inversores dispuestos a invertir en Capital Semilla, las rondas de Capital Semilla son un poquito más grandes y por tanto tenemos más colchón para poder acometer estos retos, o bien bajo la velocidad de quemar caja, ¿de acuerdo? Y soy más eficiente en el uso del dinero que tengo en la compañía. Por tanto, yo diría que estas son un poco las conclusiones que tengo. Cualquier cosa que necesitéis, hay parte del equipo que está fuera y estamos encantados de poderos acompañar en vuestro proyecto. Muchísimas gracias.